Hola hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Los invito a todos a abrir su Biblia en Jeremías 3:15. Y dice así las Sagradas Escrituras: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Perfecto. En Apocalipsis del 1 al 3 nos habla de las 7 iglesias y es interesante ver cómo cada una de las iglesias corresponde a un periodo de la historia, como lo estamos viendo aquí. Ahorita, en estos tiempos actuales, nos encontramos en la iglesia apóstata, que es la última, la Odisea. Y la apostasía quiere decir que es el abandono de una doctrina o la creencia. En estos tiempos es cada vez más común ver a gente alejada de Dios, empezando principalmente en los hogares, pues ahora se ha dejado de tener fe en las casas porque estamos siguiendo una nueva creencia de educación respetuosa, que le llaman ahora, que es dejar a los niños elegir cuando ellos crezcan qué es en lo que van a decidir creer. Y esto lo único que provoca es que haya niños que crezcan, niños y hogares que crezcan sin el amor de Dios y sin el temor de Cristo. Y esto provocará que las personas sean más susceptibles a lo que hay en el mundo, a lo que todo el mundo ofrece. Y pues que crezcan y continúen una vida de pecado. Al haber más personas que no creen en Dios, hay menos sillas ocupadas en la iglesia. Entonces nos enfrentamos a un mundo donde ahora llamamos a lo bueno lo malo y a lo malo lo llamamos bueno. Ahora nuestro tiempo está enfocado en el trabajo, en nuestros pasatiempos, en el dinero, y todo es más importante antes de venir a la iglesia. Nuestras prioridades han cambiado. Pero nosotros como cristianos debemos de estar bien cimentados como un roble, y ya que si no nos alimentamos de la palabra de Dios y no buscamos la guía espiritual de nuestro pastor, comenzaremos a enfriarnos y al final cederemos a la corriente y abandonaremos nuestra iglesia, a nuestro pastor, pero sobre todo esto abandonaremos a Dios. Estas son algunas estadísticas de la encuesta que se llama Gallup. Es de la asistencia de iglesias en Estados Unidos que demuestran cómo se han reducido en los últimos años. En la pandemia hubo muchos casos de iglesias cerradas, muchos pastores que desertaron, muchas congregantes que también decidieron ya no ir, y hay alrededor del 34% de los adultos dijeron que habían ido a alguna iglesia en general, ya sea una sinagoga, una mezquita o templo, y del 2020 en adelante el promedio bajó a 30%, lo que quiere decir que los niveles de asistencia cada vez son más bajos año con año. La asistencia de las iglesias va en decline y por eso es importante recordar por qué estamos aquí y además cuál es el rol o el papel que juega el pastor en nuestra vida. El rol pastoral se enfoca en apacentar y enseñar al rebaño y a la iglesia. Pero ¿quién apacentará y enseñará el pastor si nuestro corral está vacío, si no hay sillas llenas en la iglesia? Cuando hablamos de apacentar nos referimos al cuidado espiritual y es algo que a nuestro pastor y a su esposa se les da también, cuidar a cada una de sus ovejas. Y nos referimos a que el apacentar también es el predicar, el enseñar y el aconsejar de acuerdo a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Nuestro pastor es uno de los guías espirituales más significativos, pues sin alimento espiritual el rebaño se extinguirá. El pastor cuida de su rebaño. En estos tiempos donde cada vez es más difícil cuidar, apacentar ovejas rebeldes, siempre habrá un pastor amando, enseñando con paciencia y cuidando de nosotros,
Pero ¿qué hay del rebaño? ¿Es que estamos siendo buenas ovejas? Me gustaría que de los que estamos aquí levanten la mano. ¿Quién ha intercedido o ha alzado la mano por nuestro pastor? ¿Quién ha orado por su ministerio? ¿Quién ha orado por su hogar? ¿Quién ha orado por su salud o por su economía? El pastor cuida de su rebaño, pero ¿quién está cuidando y intercediendo por nuestro pastor? Hola todo el mundo. ¿Cómo va todo el mundo hoy? Ok, vamos a comenzar. Todo el mundo, por favor, abra sus Biblias a Jeremías 3:15. Y dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienta con ciencia y con inteligencia. Esto significa una promesa de bendición. Mucha gente cree que no necesitamos pastores o asistir a una iglesia, pero yo, que soy un niño, entiendo que si no tengo maestro que me enseñe, no puedo aprender, y aunque puedo buscar la información por mí mismo, no siempre la voy a entender bien. También me pueden engañar o confundir fácilmente. Hay mucha gente diciendo muchas cosas diferentes en internet y en otros lugares, y nuestro filtro principal siempre va a ser la Biblia, que es la palabra de Dios. En Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, pero por ella crezcáis para salvación. Un niño recién nacido no es capaz de alimentarse por sí mismo, de cambiarse solo o de cuidarse del peligro. Así muchos de nosotros, a pesar de llevar años en el Evangelio, seguimos comportándonos como bebés espirituales. En la Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y para salir de estado de infancia espiritual, Dios nos ha bendecido con guías. En Hebreos 5:11-14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que se os vuelva a enseñar cuáles son a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, pero es niño. Pero el alimento sólido es para lo que ha alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si llevas 30 años viniendo a la iglesia y estás igual o peor que cuando llegaste, algo tiene que cambiar. Como dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Dios, anticipando que somos medio flojos para aprender por nosotros mismos, y no nos ha dejado solos. Nos mandó ayuda, como dice en Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastores, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Los pastores nos los da Dios, porque tiene compasión de nosotros, porque las ovejas que no tienen pastor se pierden, las devoran los lobos, se atoran en los arbustos y caen por barrancos y muchas cosas más. Igual le pasa a un cristiano que se aleja del rebaño. Vamos a ver el video siguiente.
Así muchos de nosotros por rebeldía, orgullo o apatía no queremos estar con el rebaño y nos alejamos. Muchos aún traemos cargando mucho peso y no nos queremos acercar a los pastores que Dios nos ha mandado para que nos ayuden a quitarnos ese peso para correr la carrera. Vamos a ver de nuevo el video de la semana pasada de la opinión de una de nuestras hermanitas. ¿Qué te gusta más de venir a la iglesia? Me gusta porque un día más venir acá es como casi toda mi felicidad viene. Porque a veces me siento triste por la temperatura, los tiempos, pero vengo y todas esas penas, esas cargas se van y me siento como una pluma delgada. Dios, por medio de su Espíritu, nos da pastores de acuerdo a nuestras necesidades y nos pone en el rebaño que Él tiene para nosotros, como dice Hechos 20, 28 a 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dios te ha traído el día de hoy a la iglesia porque te ama y quiere que estés más cerca de Él y que cada día sepas más de Él. El conocimiento es esencial en la vida de un hijo de Dios. Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente ahora prefiere vivir en ignorancia voluntaria antes que buscar aprender de Dios. Pero el plan de Dios es que sepamos quién es Él, lo que hizo por nosotros por medio de Jesús, lo que debemos de corregir, lo que debemos buscar, nuestro propósito, nuestras recompensas y muchas cosas más. La Biblia está llena de información y es anual de vida. Por si no lo leemos y no dejamos que nos lo expliquen, nunca vamos a aprender a vivir la vida cumpliendo el propósito que tiene para nosotros. Dios quiere ver crecimiento, como dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hola, ahora les toca conmigo. Bueno, ya hablamos del pastor y ahora vamos a hablar del rebaño, que somos nosotros, las ovejas. Y en Isaías 53:6 dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando nosotros recibimos la salvación, no solo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sino también lo recibimos como nuestro pastor. Y un pastor guía a las ovejas y las cuida de peligros. Y también vamos a ver el Salmo 23, que todos lo conocemos. ¿Quién se sabe el Salmo 23? Nada me faltará, en sus delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. Entonces, este es un ejemplo, un muy buen capítulo que nos habla de todo lo que hace Jesús como nuestro pastor. Pero Él también nos ha dado a hombres que sean los que nos guíen y hagan ese trabajo aquí en la tierra de una manera más directa y que podamos recibir consejo directo basado siempre en la palabra de Dios. Pero nosotros como ovejas también tenemos nuestras responsabilidades. Como veíamos, si una oveja se aparta del rebaño, pues no va a poder ser cuidada por su pastor. Y en primera de Pedro 5:8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una oveja requiere de disciplina. Tienen horarios, llega el pastor, la saca de su corral, están comiendo cierto tiempo, la regresa, si una se está alejando, la jala con su callado.
Entonces las ovejas también tienen que obedecer y seguir a su pastor. Los pastores no sirven de nada si las ovejas no lo siguen. Y también en Romanos 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vimos el ejemplo de la oveja, que ella sola trajo problemas a su salud, no podía comer bien, no podía correr, no podía hacer muchas cosas. Y así los que nos apartamos del rebaño podemos sufrir graves consecuencias en nuestra vida, y a veces luego nos quejamos de que nos va mal y pues no entendemos por qué, pero pues siempre hay un motivo, y Dios quiere que estemos siempre en orden y quiere bendecirnos. Ahora, para ser pastor hay varios requisitos, los encontramos en Éxodo 18, 21, en Primera de Timoteo 3, 2 y 7, en Tito 1, 6 y 9, y aquí vemos todos los requisitos que tiene un pastor. No es cualquier persona la que Dios nos da, es una persona que puede darnos el testimonio y reflejar lo que debe de ser Jesús en nuestra vida. Entonces, somos bendecidos con un pastor que cumple con estos requisitos, y pues con esto comprobamos que es Dios quien nos lo ha dado como nuestro pastor. Ok, a pesar de que cumple con todos esos requisitos, nuestro pastor no es perfecto porque es un hombre, y el único perfecto es Jesús. Y vamos a ver en Juan 21, 15 y 17, que dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Quién fue la persona que negó a Jesús 3 veces? Pedro. Después de que le dijo: sí, te amo, y que Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, Pedro lo negó. Los hombres fallan, los pastores van a fallar, siempre va a haber defectos en ellos porque son hombres. Pero nuestros ojos no están en el pastor, están en Dios y en Jesús. Él es quien nos ha dado pastores imperfectos para poder perfeccionarnos. Ok, sí. En Efesios 4, 11 al 14 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, si nosotros no estamos siguiendo a estos personajes, a los apóstoles, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, va a ser muy fácil, como decía Edward, que cualquier persona nos engañe, que escuchemos un video en YouTube que nos dé una doctrina y creamos eso, y luego nos confunda a otra persona diciendo otra cosa. Y todas estas ideas sacadas de versículos de la Biblia fuera de contexto. Entonces, a veces nos dejamos llevar por todas estas cosas, y es por eso muy importante que siempre que el pastor predica, o cualquier persona predica, pues siempre tiene versículos. Todo siempre es en base a la palabra de Dios y apoyado por más versículos y más versículos. Entonces, cuando hacemos esto, sabemos que es la palabra directa de Dios y que no estamos alterando lo que Él nos quiere decir. Ahora, ellos, como decíamos, son hombres y también enfrentan dificultades, como tú, como yo, se enferman, tienen problemas en sus familias, a veces se sienten tristes, a veces se enojan,
O sea, ellos también pasan por todo lo que tú pasas y por todo lo que yo paso, y a veces incluso son más atacados por el enemigo, porque el enemigo no quiere que recibamos esa palabra de Dios. Entonces, nosotros siempre debemos de tenerlos en nuestras oraciones. Y aquí vemos en 2 de Corintios 6, 4 y 7 que dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Si quieren ver acerca de los sufrimientos de Pablo, que escribió mucho acerca de todo lo que él pasó, está en 2 de Corintios 11, 23 y 29, donde dice cuántos latigazos le tocaron, cuántos naufragios tuvo que pasar, cuántas veces estuvo en la cárcel. Ellos sufren mucho, ellos pasan por muchas pruebas. Es muy difícil en esta época predicar el evangelio. Durante la pandemia no sé cuántos pastores terminaron en la cárcel. Es un trabajo muy difícil y no es un trabajo de domingo, porque a veces llegamos aquí y decimos, bueno, está aquí el pastor 1 hora parado y ya, ¿no? Fue todo lo que hizo. Pero es un trabajo de toda la semana. Requiere muchísima preparación, estudio, el estar buscando citas, el preparar una predicación toma mucho trabajo y sobre todo un trabajo en sí mismo, porque no puede uno enseñar algo que no ha entendido y que no ha aprendido. Entonces, no creamos que es un trabajo fácil o que no cuesta trabajo, requiere mucho. Y también nosotros tenemos la responsabilidad de obedecerlos y de orar por ellos. Vamos a leer en Hebreos 13, 17 y 18, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues, confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Los pastores siempre están al cuidado del rebaño. ¿A cuántos de ustedes no les ha hablado el pastor, no los ha ido a visitar, no les han llevado comida cuando están enfermos? Ellos siempre están al cuidado del rebaño, ellos siempre están al pendiente y vigilando que todos estemos bien. Y a veces pues nosotros no hacemos lo mismo por ellos, a veces nosotros solo decimos, sí, ellos están bien allá, pues hay que se hagan bolas, ¿no? Pero debemos de ver que ellos también necesitan de nosotros. Las ovejas tienen responsabilidades. Entonces debemos siempre orar por los pastores, por su familia, porque también sus familias son muy atacadas. Veíamos que uno de los requisitos es que sus hijos no estén en rebeldía y que sean creyentes. Y pues lamentablemente yo he escuchado de muchos hijos de pastores, de hecho hay el dicho de que hijo de pastor lo peor, y a veces pues pasa, o sea, son los que más son atacados. Entonces siempre debemos de estar al pendiente de ellos y tratar siempre de pues darles una palabra, alguna muestra de afecto, el estar siempre orando por ellos, porque pues ellos son los que son más atacados. Bueno, muchas gracias. Buenos días, hermanos. Discúlpenme si no es la primera vez que hago esto, entonces entiéndanme si me equivoco. Yo les quiero hablar acerca de lo que somos nosotros, la iglesia. Y les quería decir que, bueno, contrario a lo que pensaríamos muchas veces, es que la iglesia ha sido creado por personas, por hombres. No es así. El origen de la palabra iglesia viene del griego eklesia y quiere decir gente llamada fuera del mundo a Dios. Entonces, como podemos ver, el resultado de esto es la iglesia no es un lugar físico. Al final de cuentas, la iglesia somos nosotros, somos los hermanos, somos la gente. También podemos saber que también existe el templo, ¿no? Pero ese es aparte. El día de hoy no vamos a hablar del templo. Entonces, como podemos ver aquí en Hechos 9:31, la Biblia dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, al final de cuentas, es el Espíritu Santo
quién se va a mover dentro de nosotros, dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y como les mencionaba también, sí, podemos pasar la siguiente. También tenemos el templo, ¿no? Como les digo, el día de hoy no vamos a hablar del templo, pero también el templo es importante. Es importante recordar el lugar en donde nos congregamos, ¿no? Y como Jesús también podemos recordar aquella escena donde Jesús amonesta a los vendedores y a los cambistas, donde les dice en Juan 2:16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercadeo. Vamos a ver que también es un lugar importante, es un lugar al que debemos de cuidar nosotros como congregación, porque es nuestra responsabilidad. Es donde el pastor precisamente nos enseña, nos amonesta. Ese lugar es un lugar importante también que debemos de cuidar. Entonces, ahora debemos recordar que a partir del momento en que nosotros hemos venido a Cristo, nosotros hemos sido creados principalmente para tener comunión con Él, para adorarle, para honrarle y para tener esta estrecha relación con Él. Pero también es importante saber que como uno de los propósitos de Cristo para la vida de cada uno de nosotros es el hecho de también congregarnos con los demás creyentes. Así es que es importante asistir a la iglesia para precisamente tener comunión con los demás creyentes. Como mencionaba hace un rato Edward y Raquel, una oveja que está sola es muy susceptible, es muy fácil ser atacada, es muy fácil desviarse, es muy fácil perderse, ¿no? Entonces por eso es importante asistir y venir a la iglesia. Incluso en el lugar más perfecto que existió, que era el Edén, Jesús ahí mismo, donde no había pecado, Jesús también ahí mismo decía: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces lo que Dios también quiere, o uno de los propósitos de Dios, es precisamente que tengamos comunión, los hermanos, los creyentes, los santos, que tengamos relación, porque a final de cuentas somos un cuerpo, como Pablo habla, somos el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Entonces, como el cuerpo de Cristo, somos su iglesia, le pertenecemos a Él. Entonces vuelvo a repetir, uno de los propósitos de Dios y de la vida cristiana es tener comunión entre los creyentes, tener comunión entre nosotros. Y me llamaba la atención hace un rato lo que comentaban precisamente de las cosas que hemos hecho extra iglesia, ¿no? Por ejemplo, ayer que tuvieron la oportunidad de ir a la carrera, eso es la comunión entre los hermanos, es la comunión entre los creyentes. Un cristiano sin congregarse es como un órgano sin cuerpo, es una oveja sin rebaño o un niño sin familia. Entonces Dios te ha hecho precisamente parte de esa comunión, de esa iglesia, y te ha dado precisamente esos pastores para que te guíen dentro de ese lugar. Dios es el que te ha puesto ahí en ese lugar, en este caso aquí en el CCF. Entonces, como familia de Dios, podemos leer que en Juan 15:5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A final de cuentas, nosotros somos una congregación, somos una comunión, una comunidad de hermanos creyentes, pero a final de cuentas la cabeza es precisamente Dios. Cristian, ¿puedes adelantar una? Ok. Bueno. La Biblia dice en Hechos 2:42
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me gustaría compartirles, el otro día tuve la oportunidad en el trabajo de que me invitaron a una carrera de botes de remo. Sí, no sé si saben qué es el remo. Y durante más o menos 30 minutos tuvimos la oportunidad de tener como una clase rápida para explicarnos cómo funciona, porque al final de cuentas eran embarcaciones de 20 personas. Y me pareció importante y al mismo tiempo hacer la reflexión de que, imagínense 20 personas, en un barco se puede sumergir, ¿no? Si de un lado, por ejemplo, rema más que el otro lado, empieza a girar la barca. Lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Entonces, dentro de una barca también existe un capitán. En este caso tenemos nosotros como comunidad y como iglesia tenemos un pastor, ¿no? Que es el que va marcando el ritmo. Es la persona que nos va diciendo, en este momento hay que remar, porque tenemos el viento en contra. O en este momento tenemos que girar, entonces le dice a un lado, el lado izquierdo tiene que parar, el otro lado tiene que remar. Entonces es el que va dirigiendo en cierta manera la barca, ¿no? Y me pareció interesante esta analogía, ¿no? Porque a final de cuentas somos una unidad, precisamente como una barca. A pesar de que podemos haber diferentes iglesias en todo el mundo, ¿no? Habemos muchas iglesias simplemente aquí en Montreal. Todos tenemos una misma meta, como en el caso de la barca, ¿no? Y también cada iglesia tiene diferentes obstáculos, tiene diferentes problemáticas, va a diferentes ritmos. Pero precisamente Dios ha puesto a ese pastor en ese lugar porque es el indicado para ese lugar y para esas ovejas. Un guía. En Juan 10:11, la palabra de Dios nos dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Aunque sabemos que precisamente la manada en general o el rebaño es de Dios. Precisamente Dios ha puesto a los pastores como guías temporales aquí en la tierra para nosotros los creyentes. Como mencionaba Raquel, a final de cuentas, en ningún lado existen líderes perfectos. Pero aún así, es Dios quien les ha dado la responsabilidad y la autoridad de mantener la unidad en la iglesia, y en este caso, en nuestra iglesia. En 1 de Pedro 5:2-4, Dios nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces vuelvo a repetir, es Dios quien ha puesto a nuestros pastores precisamente como guías. En 1 de Corintios 3, del 4 al 9, les voy a leer, nos dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, a final de cuentas, como les mencionaba, puede haber diferentes pastores en diferentes iglesias, pero a final de cuentas la iglesia le pertenece a Dios y solo son instrumento de Dios como guía.
Así es que no importa que el pastor de la iglesia de este lugar o de otro lugar parezca más, como siempre lo repite el pastor, ¿no? Que tenga mejor oratoria, que sea más sofisticado. Dios te ha puesto en este preciso lugar y ha puesto a este pastor en este lugar porque Dios así lo quiere, porque ha sido la voluntad de Dios. Oh, perdón. Ok. Un punto aquí tengo a considerar, un lugar al cual pertenecer. La iglesia también es un lugar en el que, como les mencionaba, Dios nos ha llamado a tener comunión con los demás creyentes. Así que es importante no dejar de asistir a la iglesia. En la Biblia no hay ningún ejemplo en el que existan santos que hayan sido solitarios o creyentes que hayan estado apartados de la comunión con otros creyentes. Cada uno de nosotros encontramos nuestro propio sentido y función como parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es importante recordar que es ahí en la iglesia, es como el campo de entrenamiento. Es donde nosotros como creyentes teniendo comunión vamos a practicar ese amor al que Cristo nos ha llamado, esa comunión entre los hermanos, que muchas veces puede ser que no es fácil, ¿no? Pero precisamente si nosotros queremos ser testimonio el día de mañana allá afuera, este es el lugar donde empezamos a practicar precisamente ese amor al que Dios nos ha llamado. Y exactamente como nos dice Romanos 12:5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, otra vez, somos miembros todos del cuerpo de Cristo los unos con los otros. Y por eso es importante recordar que debemos de tener comunión entre nosotros. También otro punto que me gustaría considerar es dentro de la iglesia, es que a final de cuentas todos somos instrumento, todos somos un instrumento. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo vino a morir por nosotros y en muchos pasajes la Biblia habla de que Él vino a servir. Él fue es como la imagen perfecta de lo que es ser un siervo, ¿no? Entonces precisamente nosotros esa es como digamos nuestra mirada debe ser de ser siervos. Es a lo que nos ha llamado Cristo. Y siervo es un sinónimo de precisamente servir a los demás. Entonces, si Dios nos ha creado para ser siervos, cada uno de nosotros y de esa forma asemejarnos más a Cristo. Y así como de la misma manera el pastor es un siervo de Dios y es un instrumento líder, también nosotros tenemos esa responsabilidad y ese privilegio que debe de ser servir entre nosotros. La responsabilidad de los pastores es como la de un director de orquesta, que es el que lleva la batuta, ¿no? Y vuelvo otra vez con la misma analogía, es como el líder de esa embarcación. Pero al final de cuentas, Raquel ya también lo había mencionado, también nosotros somos responsables, cada uno por nuestro instrumento. Porque al final de cuentas, Él es el guía, pero nosotros, la sinfónica no va a funcionar bien si los demás instrumentos están desafinados. Los pastores tienen un gran trabajo, que es guiar al rebaño, que muchas veces es rebelde, muchas veces somos pecadores, y a veces somos difíciles incluso de dejarnos guiar. Pero precisamente a eso ha sido llamado el pastor, a eso ha sido llamado. Como dice Tito 2:7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Pero no solamente es tarea del pastor, sino esto mismo
también es aplicable. A pesar de que somos los instrumentos, también aplica para nosotros. También la Biblia nos menciona que, a pesar de no es un trabajo fácil, pero incluso tiene muchas repercusiones para ellos, porque incluso de no hacerlo de buena manera, Dios les va a pedir cuentas por lo que ellos hayan hecho por su rebaño. Y por ejemplo aquí en Ezequiel 34, del 2 al 5 nos dice: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volviste al redir la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Entonces, el día de mañana también es una responsabilidad de los pastores, porque ellos estarán entre la presencia de Dios y van a rendir cuentas precisamente por el rebaño. Y ya como para terminar, esto es más que nada como una exhortación, ¿no?, a congregarnos, a no dejar de congregarnos, a precisamente estar aquí. La Biblia dice en Hebreos 10, 23 al 25, dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así es que es importante no dejar de venir a la iglesia. Debemos de aprender a agradecer a Dios por los pastores que ha puesto aquí para nosotros, porque, vuelvo a repetir, algún día ellos van a dar cuentas por lo que hicieron por el rebaño, pero también es importante recordar que también nosotros el día de mañana vamos a dar cuenta de cómo nosotros nos sometimos a esa autoridad que Dios les dio a los pastores. Entonces, por eso también es importante exhortarlos, animarlos en el amor de Cristo, que es a lo que hemos sido llamados. Y únicamente para cerrar me gustaría leerles Primera de Tesalonicenses 5:12, que nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, debemos recordar que debemos ser agradecidos por los pastores que Dios ha puesto precisamente aquí en nuestra iglesia. Muchas gracias. Hola iglesia, ¿cómo están? Porque en fin, para concluir, recordemos que los pastores están para nuestro beneficio, para enseñarnos la palabra de Dios, guiarnos y corregirnos entre muchas otras cosas, como está escrito en Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Por eso sentámonos bienaventurados de tener el pastor y ser agradecidos con él, porque es alguien que está ahí para darnos consejo, para apoyarnos, para guiarnos y ayudarnos a manejarnos conveniente a la palabra de Dios. Y recordemos también que como iglesia también sabemos que tenemos responsabilidades hacia Él, como está escrito en Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
Como iglesia sabemos que tenemos que darle el respeto que se merece el pastor y admirarlo y ensayar de reproducir un poco el ejemplo que él da, nosotros poder dar ese mismo ejemplo hacia nuestra familia, hacia nuestro prójimo y ensayar de venir a la iglesia no solo por dar buena imagen o algo, sino por de verdad seguir el camino de Dios y emprender como está escrito en su palabra. Y últimamente sabemos que Dios te ha puesto en esta iglesia y no importa qué tan defectuosa sea. No hay iglesias perfectas y el día que llegues a una dejará de ser perfecta por causa tuya. Dios tiene cuidado incluso de las manadas pequeñas como la nuestra. Eso nos recuerda de no estar yendo a una iglesia solo porque el pastor es bonito o el pastor habla bonito, sino ir a la iglesia de corazón y escuchar el mensaje que Él transmite, que Él te da por medio de la palabra y no estar ahí solo porque los hermanos son chéveres o esto, no, solo ir de verdad para recibir la palabra de Dios. Como está escrito en Lucas 12, 32, 34. No temáis, manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Palabra del Señor. Amén.